Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Benvinguts. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. Es en el Sermón del Monte, después de haber repasado un poquitín las buenas aventuranzas, ¿eh? Y el Señor nos ha otorgado de ser la luz y la sal de la tierra. Más o menos un poquito, estuvimos hablando un poquito. Y ahora entramos en el tema Jesús y la ley. Si nos damos cuenta, está separado por temas, ¿no? Tenemos varios temas. Aquí, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, el adulterio, el divorcio, la ansiedad, en fin, está separado por tema. Se puede estudiar tema por tema o también se puede estudiar capítulo por capítulo o versículo por versículo. Eso ya depende de cada uno. Y bueno, pero aunque esto no siempre fue así, porque al principio pues la Biblia eran rollos. Pero allá por el año 1220, creo que fue por un francés, se empezó a separar la Biblia por capítulos. Y después, en el año 1592, entonces se empieza a separar por versículos, ¿eh? Y la Vulgata fue la primera que se separa. La única diferencia que hay entre esta separación es que en la Reina Valera, que se empezó a separar por versículos después de la Reforma, después de Lutero, los versículos están separados por puntos y en la Vulgata con coma. Esa es la única diferencia. Pero digo esto porque a veces nos encontramos que la separación no son todas correctas, del todo correctamente. Porque nos encontramos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 53, en el verso 1, no empieza aquí, sino que empieza en el capítulo 52, en el verso 13. Entonces, más o menos para que lo tengamos en cuenta, en Jeremías pasa lo mismo también. Los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Jeremías, pues no empieza ahí, sino que empieza en el más tarde, o perdón, antes, en el capítulo 2. En Isaías capítulo 1, si nos damos cuenta, cuando Cristo coge el rollo y empieza a hablar y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido. Cuando Él termina, deja el rollo y Él dice: hoy se acaba de cumplir esta profecía. Desde ese momento hasta el siguiente versículo, pues tienen que pasar por lo menos 2000 años. Más o menos quiero decir, digo esto, aunque creo que ya lo sabemos, porque a veces las separaciones no están del todo correctas. Bien, pues si nos damos cuenta, aquí si leemos, por ejemplo, en el capítulo 20 del versículo 5 del Evangelio de Mateo, nos dice lo siguiente. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, como le dijo a Nicodemo, a menos que no naciera uno de nuevo, pues no podemos entrar en el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, la mayor parte de la predicación de Cristo, su mayor parte, habla del reino. Está hablando constantemente del reino, como él mismo dijo en el capítulo 4, en el verso 17, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero un error frecuentemente cometido, y quiero mencionar algunos capítulos sobre el reino, es que la Iglesia siempre ha querido poner su autoridad por encima del reino. La Iglesia empezó el día de Pentecostés. El reino empieza con la venida de Cristo.
Cristo y el reino son inseparables porque Él es el Rey. Pero el tema del reino no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, ya tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a mencionar algunos versículos para que nos demos cuenta que no es algo nuevo cuando vino Cristo, sino que ya estaba anunciado, ya se estuvo anunciando por los profetas. Y en el Salmos capítulo 10 y en el verso 16 nos está diciendo: Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y en el Salmos 47 y en el verso 8 nos dice lo siguiente: Reinó Dios sobre su santo trono. En el Éxodo capítulo 19 y en el verso 6 nos dice lo siguiente: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es imposible servir a Dios si uno no es santo. Tenemos que andar en santidad para poder servir a Dios. En Isaías 43, en el verso 22, nos está diciendo lo siguiente: Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Aquí nos está demostrando que Cristo es Dios, Dios mismo vendrá y nos salvará. En Isaías 44 y en el verso 6 nos está diciendo: Así dice Jehová, Rey de Israel. En el 2 de Samuel, capítulo 7, en el verso 16, aquí tenemos el pacto que Dios hace con David. Luego también nos está diciendo en el Salmo 2, que es mesiánico, todos sabemos que es un salmo mesiánico. En el verso 6 nos está diciendo: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Después tenemos en Daniel capítulo 2, verso 44, en Daniel capítulo 7, verso 14, y bueno, podría seguir mencionando del Antiguo Testamento una cantidad de versículos. Así que Cristo pues empieza a decir: el reino de los cielos pues es semejante a un tesoro escondido, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. En Lucas capítulo 12 y en el verso 33, aquí nos está diciendo: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. En Mateo 12, 28 nos dice lo siguiente, las propias palabras de Cristo: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Mateo 13, 41 nos está diciendo Cristo que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todo lo que sirve de tropiezo. Cuidado con los tropiezos, Tengamos mucho cuidado con esto. En Juan 18, 36 nos está diciendo: Mi reino no es de este mundo, y el nuestro tampoco. En Mateo 25, 31 al 34, aquí nos está diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga, entonces se sentará en su trono, y entonces el Rey dirá: Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que el concepto del reino no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El reino de Dios, anunciado por los profetas, dice: un día el Hijo de David ocupará el trono eternamente para siempre. Nacerá de una virgen en Belén. Sufrirá para expiar los pecados y establecerá el reino universal de justicia sobre la tierra. Miqueas 4,
Bueno, este pequeño repaso así del reino es para que nos demos cuenta de que ahora todo lo que viene es las enseñanzas de Cristo, no es la narración, sino sus enseñanzas para poder entrar en el reino. Porque si no entramos en el reino, como nos está diciendo, perdón, a Nicodemo, a menos que uno no naciera de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. Cristo y el reino son inseparables, inseparables. ¿eh? Y bien, pero lo vamos a dejar aquí y después continuaremos con la ley. ¿Mm? Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao, que el Señor os bendiga grandemente.